Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este servicio de sábado por la mañana. Las Escrituras nos dicen que el tiempo viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y el Señor sabía que estos tiempos iban a llegar a nosotros en estas épocas, y es el momento que, aunque tal vez no estemos reunidos físicamente, la verdadera iglesia espiritual está unida, porque dice la palabra de Dios que somos un cuerpo y uno es el Señor. Así que bienvenidos a este servicio del Santo Sábado. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias. Nos presentamos ante ti en una actitud reverente, levantando nuestras manos, suplicando, implorando misericordia, el perdón de todas aquellas cosas con que te hayamos ofendido. Gracias, Señor, gracias por estar en el día santificado, que tú has pensado en nosotros y nos has mandado, nos has prevenido el descanso para que podamos disfrutar de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú has creado en este mundo. Gracias, mi Dios. Perdóname y escucha mi oración. Aquí estamos delante de ti, somos tus hijos. Tómanos, Señor, tómanos por tus instrumentos. Úngenos con ese aceite santo y con ese aceite de tu gracia para que seamos usados, de modo que este programa lleve bendición abundante a las almas que han de escuchar, a nuestros hermanos, a nuestras amistades, a los que quizás están sufriendo en este mundo a causa de este mal, de este azote que está sobre nuestra humanidad. Oh Padre, te pedimos humildemente que nos tomes para ser tus instrumentos. Padre, somos hijos tuyos y queremos cumplir tu voluntad. Queremos que nos tomes para ser mensajeros, para ser guiados e inspirados por ti y dar consuelo y ayuda espiritual a las almas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, porque no es de nosotros. Eres tú el que siembras, eres tú el que pones la semilla en el corazón del hombre a través de tus hijos, pero tú eres el que das el crecimiento, tú eres el que nutres, tú eres el que permite que haya abundancia de frutos y de bendición en la vida del creyente. Ayúdanos, Señor, y permítenos que todos los que han de participar sean usados de una manera extraordinaria, de modo que podamos saber de que hay testimonio, podamos escuchar de que las almas han sido edificadas espiritualmente. Bendice a tu siervo que ha de dirigir el programa, a los que han de tomar el canto, la música, las reflexiones, todo está delante de ti. Guíanos, Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de este programa si tú no nos diriges, Señor? No queremos hacer nada sin tu cuidado, sin la dirección de tu Espíritu Santo. Líbranos de querer hacer estas cosas. Al contrario, estemos sumisos, estemos dispuestos a ser usados como vasos de honra para tu gloria, Señor. En tus manos estamos, y bendícenos y bendice las almas y bendice a tu iglesia, que se fortalezca, que reciba vida, Señor, vida abundante. La necesitamos para este tiempo, y creer de que tú has de librar a tu iglesia, que has de sanar este mundo de este mal y de esta enfermedad. Oh Padre, en tus manos estamos, y en el nombre de Jesucristo, mi amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Sacudido por la vida.
Cristo un día me encontró y con su divino toque al fin mi ser entero cambió. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Mi Cristo tocó mi ser. Desde que encontré al Maestro, me ha limpiado por su amor. Nunca dejaré de amarle, pues ya no soy el mismo de ayer. Oh, mi Cristo me ha tocado y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Mi Cristo tocó mi ser. Preciosa alabanza que nos recuerda cuando el Señor nos encontró como un trigo sacudidos por la vida, pero cuando recibimos el toque del Maestro, podemos decir con convicción: me ha tocado y ahora sé que el Salvador me ha llamado para que yo sea trigo en su casa. Así como el trigo lleva un proceso para producir mucha bendición para todo el mundo, el cristiano también es llamado a pasar por un proceso similar. Empezaremos con una escritura que nos dice de algo glorioso. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, nos dice la escritura que grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué exclamaciones más hermosas, qué exclamaciones tan maravillosas y llenas de gloria. Y cuando el Señor nos llama a nosotros a su reino, cuando nos llama a su servicio, cuando sentimos ese toque en nuestros corazones, nos llenamos de gloria, nos admiramos, y la gente se admira de ver la transformación en nuestras vidas, y lo que escuchamos de parte de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros pastores, son palabras de alabanza por lo que el Señor ha hecho. De esa manera empieza la vida del cristiano, de esa manera llegamos a ser trigo en la casa de Jehová. Invitamos a todos los que nos acompañan a tener una lectura unida en Isaías 53. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra.
nuestro canto y loor. Santidad doy a Jehová mientras vamos a Sion. Sí, cantar, cantar canción. Santidad doy a Jehová, sea por siempre. La segunda estrofa del himno que acabamos de cantar empieza diciendo: llamada a santidad, hijos de luz, con Jesucristo debéis siempre andar. Y aquí es donde empieza el caminar y en donde empezamos a reflejar como trigos que tenemos que seguir a la primera semilla del trigo purificado que fue nuestro Señor Jesucristo. En la escritura que se encuentra en San Juan 12, versículo 12, empieza diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si nosotros somos trigo, si nosotros queremos seguir este camino, si queremos esa entrada de gloria al reino celestial, tenemos que seguir las pisadas de nuestro Maestro. Pero Él tiene que hacer una transformación en nuestra vida. Él tiene que cultivar esa semilla en nosotros y cuidarla para que llegue a ser lo que Él espera de nosotros. Era cual planta silvestre, sin abono, sin cultivo. Tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer. Hasta que un día un jardinero se acercó. Preciosa agua en mis raíces él derramó. Desde ese instante toda mi copa reverdeció, y le agradezco al jardinero que me cuidó. Era cual hombre perdido, sin amor, sin esperanza. Tenía ya muchos pecados, vivía lejos de Dios. Hasta que un día mi Jesucristo me perdonó. Preciosa sangre por mis pecados
agradezco a Jesucristo que me salvó. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Y le agradezco a Jesucristo que me salvó. Así como la alabanza nos dice que el jardinero nos encontró y nos limpió y nos cuidó para que llegáramos a ser algo útil en su casa, algo precioso delante de él, así empieza o continúa la vida del cristiano. El comienzo es glorioso, pero para que ese comienzo sea todavía mucho más glorioso y lleve fruto en abundancia como el Señor lo espera de todos sus hijos, todos tenemos que pasar un proceso. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en el Mesías. En el Isaías 53 nos habla de los sufrimientos del Mesías. Si recordamos los versículos que leímos al principio, donde dice, a menos que el grano caiga a tierra, cuando leamos Isaías 53, imaginémonos en nuestra mente que cada vez que nos relata los sufrimientos del Mesías, era el grano cayendo a tierra para llegar a dar fruto. El camino de Dios es glorioso, está lleno de mucha abundancia y de la presencia de Dios. No hay duda que nos gozamos cuando estamos en estos caminos, pero asimismo también hay sufrimiento, y creo que uno de los ejemplos perfectos que tenemos en la Biblia que podemos enfocarnos es en la vida de Job. La palabra de Dios nos dice que Job era un siervo perfecto en sus caminos y apartado del mal. Aún así, él tuvo que pasar un proceso para conocer a Dios de una manera mucho más personal, y al pasar por ese proceso, él pudo dar mucho fruto, de tal manera que aún el día de hoy, en estos tiempos, recordar la vida de Job cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, nos alienta, nos ayuda a perseverar en el camino. Pero estamos pasando por procesos que a veces nos hacen nublar un poco nuestra vista, o a veces nos hacen desenfocarnos un poco del santo ideal con el que llegamos. Que nuestra petición, que nuestro deseo sea en esos momentos que, aunque las cosas duelan, que aunque de pronto la vista humana se nuble, que pueda ser nuestro deseo que vean a Cristo en nosotros, que en esos momentos en que somos molidos como es molido el trigo, nuestra vida refleje a Jesucristo, que podamos decir también como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, y que aún después de deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios. Que esa fe nunca nos falte, que podamos decir, yo sé que mi situación es muy difícil, yo sé que esta enfermedad parece que me está ganando la batalla, yo sé que esta lucha que tengo en mi casa me hace de pronto dudar un poco si las promesas de Dios, si la gloria que vi al principio en este camino es para mí. Pero que no confiemos en las cosas que vemos o que oímos, sino que pongamos nuestra vista en Dios, y que podamos decir que a pasar de esta prueba, que a partir de estos momentos, que sea la fuerza de Dios que nos lleve para que podamos soportar ser molidos como el trigo, y que el mundo solo vea a Cristo en nosotros. Adorar si no tienes motivos para cantar. Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que él hará, y menos por el bien material.
material. Yo le adoro por lo que Él es, yo soy de Él y todo es de Él. Oh, ya no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. ¿Cómo puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Oh, más no le adoro por lo que Él hará, y menos por el bien material. Yo le adoro por lo que Él es, yo soy de Él y todo es de Él. Oh, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la Él merece toda la Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y Buenos días, mis queridos hermanos. Me da tanto gusto saludarles en el nombre de Jesús. En esta mañana voy a compartir con ustedes el poema titulado Historia de una espiga. Y dice así: en un áureo trigal, cuyas mieses el sol iba adorando a sus fuegos, una espiga arrogante crecía, cargadita de nobles ensueños, y era esbelta,
gallarda, muy alta y tan buena que todo su empeño lo cifraba el crecer y adentrarse de este modo en la gloria del cielo. Y el Señor, que su sueño sabía, la miraba benigno y risueño, y su dulce promesa le daba de abrazarla algún día en su seno. Y la espiga soñaba y crecía, y esperando saciar sus anhelos, se pasaba las horas jugando en el dulce columpio del viento. Pues, Señor, una tarde de estío presentóse en el campo un labriego, y con hoz despiadada y ceñudo fue segando el precioso alimento. Y asustada, a mí no, le decía la inocente espiguita del cuento. A mí no, porque estoy destinada para alzarme en mi tallo hasta el cielo. Pero el hombre, tal vez distraído, derribóla de un golpe certero, terminando con él su ventura y el hermoso ideal de sus sueños. Oh, espiguita, que el cielo anhelabas. Una y otra amapolas dijeron: ¿de qué os sirve haber sido tan pura si a salvaros no viene el Eterno? Y la pobre en su angustia exclamaba: Padre nuestro que estás en los cielos. El labriego tomó las gavillas y a la era llevólas contento. Y la espiga se vio desgarrada por los dientes de un trillo de fierro, y cual sarta de perlas deshechas, sus granitos rodaron deshechos. En la cárcel oscura de un saco, al molino lleváronle luego, y los granos dorados y hermosos en finísimo polvo volvieron, y la harina llorando seguía, y al Señor suplicaba en sus ruegos. Y allá arriba seguían callando, y aquí abajo seguían moliendo. Pero ved qué pasó. Con la harina para un pan especial masa hicieron, en el cual no se halló levadura, y asimismo en el horno cocieron. Para el acto de la Santa Cena han venido los fieles al templo. En la mesa está dispuesto el vino, en la mesa está el pan ya dispuesto. El ministro alza el pan no leudado y lo bendice con solemne acento. Una vez consagrado, procede a partirlo en pedazos pequeños. La bandeja del pan va pasando de una mano a otra mano. El silencio lo interrumpe tan solo un canto. Es el himno que entona un cuarteto en voz suave, despacio, de acuerdo a la gran seriedad del momento. Una vez ya están todos sentados, el ministro también toma asiento y repite las sacras palabras: comed todos, comed, es mi cuerpo. Ya la espiga no sufre la herida que arrancóla de su tallo esbelto, ni las burlas que entonada hiriente una y otra amapolas dijeron. Ya no sufre los dientes del trillo, ni el encierro, ni el trituramiento. Ya no sufre, pues ya no es espiga, ni granitos, ni harina, es pan del cielo. Pues al ser consagrada tornóse del Señor Jesucristo en el cuerpo. Si a tu gloria me destinas, oh divino Nazareno, aunque me vuelvan harina, aunque me pongan al fuego, cumple en mí tu voluntad divina, echa a andar tu molino harinero. Amén.
Recientemente leí en las redes, y lo he leído varias veces, una frase que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero se refiere a muchas cosas en general. Y realmente la idea que proyecta es esta, que dice: si salimos de esta pandemia o de esta época y somos los mismos que éramos antes, quiere decir que no aprendimos nada. Y yo estaba meditando con respecto a las ideas o al tema que Dios me dio recientemente, que es este que les he estado presentando. Y el camino de Dios, o lo que Él espera de nosotros, es que seamos radicales y que estemos dispuestos a morir. El ejemplo que Él nos dio en las Escrituras con respecto al grano de trigo es muy sencillo y muy simple si lo analizamos. A menos que el grano caiga a tierra y muera, no podrá llevar fruto. De igual manera, el cristiano, si no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad, si no estamos dispuestos a hacer lo difícil que va en contra de nuestra naturaleza, no llevaremos frutos aun cuando seamos llamados trigo. Yo sé que es difícil, el Señor sabe que es difícil, pero Él espera que nosotros sigamos sus pasos y su ejemplo. Hay 4 cosas que a veces se vuelven difíciles en el camino. Como lo explica la Escritura, la primera de ellas es tener que morir. ¿Y de qué manera morimos los cristianos? No quiere decir que tengamos que morir físicamente, pero sí tenemos que morir al yo interior, al quién soy yo, a lo que a mí me gusta, a lo que yo deseo hacer para hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa que es difícil para el cristiano es aborrecer nuestra propia vida. Es prácticamente cambiar nuestro estilo de vida, es algo muy difícil. La tercera cosa que también se nos hace difícil en estos caminos es seguir el camino del Calvario, porque es un camino de sufrimiento, un camino de dolor. Y la cuarta cosa que se nos hace también difícil es tomar la forma de siervo, porque significa ponernos en segundo lugar y siempre poner a Dios o a alguien más antes que a nosotros. Pero ¿por qué el Señor nos pide que hagamos esas cosas que son difíciles? ¿Por qué tenemos que morir como el grano de trigo? ¿Dónde quedó la gloria que vimos cuando empezamos este camino? Porque esa gloria se multiplicará una vez que caigamos a tierra y muramos como el grano de trigo, porque al morir nosotros vamos a dar fruto y fruto en abundancia. Porque al aborrecer nuestra vida en este mundo, ganaremos la vida eterna en el reino celestial. Porque al caminar el camino del Calvario, y aunque ese camino es difícil y es de mucho sufrimiento, seremos glorificados como fue glorificado nuestro Señor Jesucristo al resucitar al tercer día. ¿Por qué debemos de tomar la forma de siervo cuando eso no es natural en nosotros y es difícil? Porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos siervos en este mundo como Él lo espera de sus hijos, nuestro Padre Celestial nos honrará. Ciertamente el grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir para llevar frutos. De igual manera nosotros como siervos de Dios tenemos que morir a nosotros mismos para llevar fruto, y el resultado será glorioso. Si no hubiera música, si no hubiera lírica, y si no hubiera luz, y faltara inspiración, entonces me preguntaré si soy lo que yo debo ser. Que puedan verte en mí, puedan oír tu voz al yo cantar de ti. Te quiero reflejar, que puedan verte en mí. Sin tu gracia, ¿quién soy yo?
sin tu amor y tu perdón. No tengo nada que ofrecer, solo el vacío de mi ser. Te doy mi vida a ti, Señor, como ofrenda de amor, que puedan verte en mí, puedan oír tu voz al yo cantar de ti. Te quiero reflejar, que puedan verte en mí. Con cada respirar te quiero alabar, pero espero que haya más que un cantar En mí. Que puedan verte en mí, puedan oír tu voz al yo cantar de ti. Te quiero reflejar, oh, que puedan verte en mí, puedan oír tu voz al yo cantar de ti. Te quiero reflejar, que puedan verte en mí, que puedan verte, que puedan verte en mí, puedan oír tu voz al yo cantar de ti. Te quiero reflejar, que puedan verte en mí. Ciertamente, hermanos, el camino del cristiano puede tornarse difícil cuando estamos en el proceso de ser perfeccionados como el Señor lo espera de sus hijos, pero el resultado es glorioso. Así que este mensaje es de ánimo. El Señor espera que sus hijos salgamos de esta temporada, de esta época, transformados y con el deseo de decir: he decidido seguir a Cristo, y pedirle a Dios de todo corazón que nos use para su obra, que seamos lo que Él quiera que seamos, pero que llevemos fruto en abundancia. Así que unámonos en esta alabanza y adoración, y desde el fondo de nuestro corazón hagamos un pacto con Dios y digámosle: te voy a seguir, Señor, úsame como tú quieras. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo.
esperanza está en Él. El cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Examina hoy, Señor, todo mi ser. Quebrántame el corazón. Transfórmame conforme a tu palabra y lléname hasta que en mí se encuentren solo a ti, mi Dios. Úsame, Señor. Úsame como un faro que alumbre noches, puentes sobre aguas, como abrigo en el invierno, como
Bendito y eterno Padre Celestial, levanto mis manos a ti, me humillo hasta el polvo de la tierra, reconociendo, Señor, mi flaqueza y arrepintiéndome de todos mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa y escucha mi súplica unida a la de mis hermanos, para que en esta hora, Señor, tú, así como te has manifestado a través del servicio en el que te hemos rendido alabanzas, sigas obrando en nuestros corazones, ministrando a tu iglesia, dándonos el alimento, el sustento espiritual que tanto necesitan nuestras almas. Gracias porque te hemos sentido, Señor, porque tú nos hablas con cada himno, con cada lectura bíblica, con cada palabra que has puesto en la boca de tu siervo que nos dirigió. Y yo te ruego que nos permitas ser entendidos y atesorar esto en nuestros corazones. Abre nuestros sentidos espirituales para recibir tu palabra como la tierra sedienta, pero que con entendimiento y diligencia, Señor, podamos obedecerte. Que tu siervo se sienta confiado en el abrir de su boca, que le uses con toda autoridad de tu Espíritu Santo. Señor, te necesitamos siempre, pero sobre todo en estos tiempos, habla a tu iglesia. Háblanos, Señor, que estamos dispuestos a escucharte y a seguir tu voz. Bendice a todo tu pueblo a través de tu iglesia, que en esta mañana cada siervo tuyo que escucha la palabra sea edificado, y aún aquellos que quizás no les haya llegado, también manifiéstate a ellos, Dios mío, y que toda tu iglesia pueda crecer, podamos crecer, y que tú nos encuentres preparados, nos limpies, nos purifiques, quites toda mancha y arruga, y así podamos recibirte cuando tú vengas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo suplico. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Buenas tardes, les saludamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien se entregó por nosotros para darnos vida eterna, salvación. Gloria a Dios. Doy gracias a Él por esta oportunidad que me es concedida de tomar este lugar que realmente es una responsabilidad muy grande, porque se los digo así, convencido de lo que es, sería un hipócrita si predico una cosa y vivo otra. Es así. Esa es la verdad. Si predico una cosa y mis obras y mis acciones son otras, son diferentes. Y doy gracias a Dios por lo que yo les pido, que oren por mí, porque realmente este mensaje, para mí, la experiencia que con él he recibido es muy grande, porque realmente el tema es de suma importancia. Es un tema que a todos, absolutamente a todos, nos debe preocupar. Lo digo porque precisamente es palabra de Dios, y mientras recitábamos el Padre Nuestro, recordaba a alguien que dijo que por qué nosotros recitamos tanto el Padre Nuestro. Pero me detuve un poquito meditando cuando dice el Padre Nuestro: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y tenemos por costumbre, si alguno no lo ha notado, no se ha dado cuenta, que levante la mano. Pero nosotros, nuestra iglesia acostumbra, cuando decimos como en el cielo, así también en la tierra, ¿qué hacemos? Nos ponemos la mano en el corazón, vamos a decir, en el pecho, porque es la forma en que nosotros aceptamos que queremos hacer la voluntad de Dios, hablando de nuestras personas, pensando en nuestras personas. Y creo que es de suma importancia y debemos prestarle atención cuando decimos esto, porque se lo estamos diciendo ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo lo llama Jesucristo? Padre nuestro. Es nuestro Padre. Queremos entrar en el tema, pues no quisiera que fuera largo, pero me debo abstener a lo que Dios me ha hecho entender a través de su palabra. Y para comenzar, quisiera preguntar a alguno en la congregación si alguno en alguna ocasión así de urgencia o en un momento en su vida ha perdido algo. ¿Quién ha perdido algo en un momento dado de la vida, la razón que sea, las circunstancias que lo hayan causado?
yo creo que la mayoría hemos perdido algo en un momento determinado y de urgencia. Por ejemplo, pudiéramos decir, quien tiene una cita con el médico o una cita en una corte y la cita ya está ahí pronta, en unos minutos, y resulta que en el momento cuando vamos a salir no encontramos la llave del vehículo. No la encontramos y no tenemos otro vehículo. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Le decimos a todos en la casa, si es que hay varios, que si no las han visto. ¿Y qué más hacemos? Tratamos de pensar y a ver dónde fue la última vez que las tenía yo en la mano o cuándo las quité del carro. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los cojines del sofá de la casa? ¿Qué hacemos? Los viramos y revolvemos todo. Con el colchón, ¿qué hacemos? Con las cobijas en la cama. Las revolvemos, las sacudimos para ver si aparecen las dichosas llaves. Es un momento desesperante porque si pierdes esa cita, y máximo en una corte, si es un ticket, te dan orden de arresto en vez de otra cosa. Y esas cosas preocupan, son desesperantes, pero suceden. ¿Sí o no? Sí, suceden. ¿Quién, cuando son padres o somos padres, hemos tenido la pérdida de un hijo, en cualquier orden que sea? Hemos perdido a un hijo. Se nos ha muerto, se nos ha desviado en los vicios, diríamos en lo más común, en las drogas, en el mundo, las amistades lo envuelven y casi ni viene a casa. Esa es una forma de perder a un hijo. Y en esto quiero detenerme un poquito para decir, una hermana, y esto nos debe ayudar espiritualmente, una hermana nos comentaba con lágrimas en sus ojos y con un dolor indescriptible en su corazón, que en un momento, hace mucho tiempo, perdió una hija. Perdió una hija. Y ella decía en su testimonio, si se muere tu hijo o tu hija, pues ya sabes que está muerto o está muerto. No hay remedio, no hay solución. Pero qué terrible es ver un hijo muerto en la fe. Es una agonía, una angustia. Nos decía la hermana, es algo desesperante. Y era una época en que casi no se tenía relación con los hijos que se apartaban. Y decía que algo que le torturaba porque no podía lograr que su hija recapacitara, entendiera que había perdido la fe. ¿Quién no ha perdido un esposo o una esposa? Son cosas terribles en la vida. ¿Quiénes son los que más sufren? ¿El esposo o la esposa o quién? Los psicólogos lo dicen. Los que más pierden son los hijos, si los hay. Qué bueno, no es que decimos que está bien que se separen o que pierda uno al otro, sino que los que más pierden son los hijos. Y he oído la experiencia de algunos hijos en la escuela que sus compañeros se burlan de ellos porque no vienen, o su padre o su madre no viene a las reuniones, o a veces ninguno de los padres. Y qué terrible es esto, hermanos. Perder un padre, perder una madre estando tiernos, pequeños, es terrible. Y así
pudiéramos enumerar muchas cosas que podemos perder en nuestra vida. Pero en esta mañana queremos basar el mensaje en esa escritura. ¿Ya nos imaginamos el título del mensaje? ¿Ya podemos deducir cuál será el título del mensaje? Pues el título del mensaje es Cuando el temor de Dios se pierde. Ese es el título del mensaje. Y dejamos el título abierto, hermanos. Puedes decir, puedes escribir o puedes memorizar cuando el temor de Dios se pierde y ponle punto y final. O también puedes ponerle puntos suspensivos. Y me gusta la última parte, porque si de alguna ayuda les va a hacer este mensaje, quiero que en cada oración, en el nombre del Señor, porque es lo que ha puesto en mí el Espíritu Santo, que recordemos este mensaje. Cuando el temor de Dios se pierde, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas pasan cuando el temor de Dios se pierde? Cuando el temor de Dios se pierde, hermanos, todo se desfigura, todo se ofusca. Hermanos, es así, todo se pudre. Dios tenga misericordia. Todo se descompagina, todo se descontrola, se pierde el rumbo, se pierde la dirección, se pierde el objetivo cuando el temor de Dios se pierde. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay una escritura que me ha dado una inspiración muy hermosa para este mensaje. Y si lo pueden poner en el audio, sería bueno. Salmos 36. Salmos 36. Vamos a leer juntos. Si ustedes quieren buscarlo, leerlo allí en el Salmo 36. Comenzando. Salmos 36 y aquí está la palabra central. La palabra importante. Dice el salmista David. Esa fue la inspiración que tuvo. Eso fue la indicación de Dios que tuvo. Porque ¿qué dice la Escritura? Que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? ¿O escribieron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, he aquí la Escritura que citamos. La inspiración que David sintió fue esa y lo que la experiencia, la indicación de Dios es que dice que la iniquidad del impío le decía al corazón. ¿Qué le decía? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. El impío hace impiedades, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque ha perdido, no tiene temor de Dios, no se sujeta, no escucha, no entiende, no atiende a la palabra de Dios, no atiende al mandamiento, al precepto, no se quiere sujetar. Y por eso el salmista dice aquí, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, y narra y dice escribe algunas cosas que son la falta del temor de Dios. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos. Se halaga a sí mismo, siente placer en hacer las cosas que hace, se complace a sí mismo, siente deleite, se aplaude, lisonjéase. Se dice lo que estás haciendo está bueno, pero realmente no es la verdad. Se está burlando, se está engañando a sí mismo. Hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Porque es engañosa. Porque nos dejamos seducir, nos dejamos llevar por las cosas que esta vida ofrece y por lo que el mundo vive, enseña. En el medio que el mundo se mueve, nos es agradable, pero allí es donde se comienza a perder
el temor de Dios. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Fíjense cómo es. No sabe hacer otra cosa más que pensar en hacer una iniquidad, o si te va a vender o te va a comprar algo, lo que piensas en hacer un fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa ¿dónde? Sobre su cama. Aun cuando se va a acostarse, se duerme pensando, se acuesta pensando en que qué maldad va a hacer mañana, qué iniquidad, qué ofensa, qué traición, qué burla puede hacer mañana, o qué maldad. Está en camino, no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Aquí el salmista comienza a ensalzar, a exaltar la validez, la sustancia, la importancia de la palabra de Dios para evitar todas esas cosas que hace el impío constantemente, porque eso sucede cuando se pierde el temor de Dios. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En el nombre de Jesús, hermanos, que no se pierda el temor de Dios. Que no se pierda, hermanos, que no se pierda, porque lo vamos a entender en el curso de este mensaje. Dios mediante, lo vamos a entender. Y para que veamos que se refiere a todas las cosas que hacemos en desobediencia y con esa rebelión, con ese deseo de desagradar a Dios. Dice, si no hay temor de Dios, tienes que inventar un evangelio a tu manera. Si no hay temor de Dios, tienes que inventar, crear un evangelio a tu manera. Si el temor de Dios se escapa de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque tenemos que justificar de alguna manera que lo que estamos haciendo está correcto, siendo que de acuerdo a la palabra de Dios es incorrecto, es desagradable, es abominable delante de Dios. Transgresar solo el sábado es desagradar a Dios, es deshonrar a Dios. Vamos a leer otra escritura en Romanos. Dice, empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, porque aún así yo soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa? Analicemos eso, pensemos eso para no alargar. Hagamos males para que vengan bienes. Hagamos lo que a Dios no le agrada para que nos vaya bien. Vamos a decir, si así lo queremos entender. La condenación de los cuales es justa. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. El 10. Como está escrito, haciendo memoria el apóstol, el Espíritu Santo, recordándole lo que ya nosotros leímos un poquito atrás. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Venenos de áspides está debajo de sus labios. Ese es cuando se pierde el temor de Dios, hermanos. Cuya boca está llena de maledicencia y de amarguras. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura en sus caminos.
el camino de paz no conocieron. ¿Y qué dice? El 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, el que hace todas estas cosas. Ahora miren cómo ratifica, cómo nos habla aquí el mismo apóstol en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque es su palabra, es su palabra. Y hablando un poquito del tema, de acuerdo al versículo que leímos, ¿qué sucedió? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Jesucristo mismo. ¿Qué nos dice aquí? Yo no sé cómo sería, pero dice ahí que no muchos días después. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Ahora yo digo, bueno, ¿qué fue lo que hizo entonces el hijo pródigo? Dice que lo juntó, que lo amarró en un, ¿cómo sería? Si tenía, por ejemplo, si la herencia, porque eso fue lo que pidió él, su herencia. Si le dieron 20 toros, 15 novillos, 10 corderos, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Lo vendió sencillamente. ¿A quién se lo vendió? No sabemos, la palabra de Dios no lo dice, ni tampoco queremos decirlo nosotros. Pero lo que sí entendemos es que vendió todo eso. Y juntándolo todo, ¿se fue a dónde? Dice aquí la palabra de Dios. Los que tienen allí, ¿no tienen la escritura? Dice que, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició su hacienda. ¿Cómo? Viviendo perdidamente. Esa es la base del mensaje. ¿Por qué vivió perdidamente? ¿Por qué malgastó todos sus bienes? ¿Por qué cayó en esa situación que cuando vino el hambre o la necesidad no tenía nada? ¿Por qué tuvo que llegar a esa situación, hermano? Porque a eso se llega cuando se pierde el temor de Dios. Por eso decimos en esta mañana que no se pierda el temor de Dios. Porque precisamente uno de los ejemplos bíblicos que nos muestra la palabra de Dios es el caso de Eliseo. Eliseo maldijo a aquellos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué lo maldijo? Sencillamente porque le faltaron al respeto. Eso fue todo. Le faltaron al respeto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que honremos a los que nos presiden, a los profetas, a los príncipes, a las autoridades. Nos volvemos insubordinados cuando perdemos el temor de Dios. Y Dios tenga misericordia, hermanos, que por esa ofensa Dios en su misericordia respaldó al profeta y trajo este castigo sobre aquellos jóvenes. Porque el deber de aquellos jóvenes era hablarle de otra manera y respetar al hombre de Dios, al profeta, al santo, al siervo de Dios. Y por eso fue que habían perdido el temor de Dios, no obedeciendo al mandamiento de la ley que había sido escrita por el mismo Moisés. Hay otro pasaje que nos dice claramente, y esto lo vamos a leer en Romanos también, en el versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y está hablando aquí de la doctrina. No me avergüenzo del evangelio, de las enseñanzas, de decir lo que profeso, lo que creo, lo que siento, por la predicación del evangelio. Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe.
porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, lo sabemos, lo conocemos, creemos inclusive que es así, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, en sus propias meditaciones, sus consideraciones, sus enseñanzas. Allí se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Fíjense hasta dónde se llega, que como dijo Cristo, el cuerpo es solo tinieblas cuando se desobedece a Dios. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Por qué? Porque buscan sus propias conclusiones. Deciden por ellos, no por la palabra de Dios, no por lo que Dios aconseja, no por lo que Dios dicta. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y animales de 4 pies y de serpientes. Vamos a leer ahora del 28 en adelante, ahí mismo en el mismo capítulo, versículo 28. Y como a ellos no les pareció, fíjense, no les pareció tener a Dios en su noticia, lo ignoraron, no quisieron oír, no aceptaron. Dios los entregó a una mente depravada. Dios tenga misericordia, porque eso sucede cuando se pierde el temor de Dios, para hacer lo que no conviene, estando atestados, fíjense, y aquí viene precisamente la lista, que en alguna cosa de estas podemos caer si perdemos el temor de Dios. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, todo le parece raro y extraño, detractores, aborrecedores de Dios, porque eso es lo que sucede cuando no se vive en el temor de Dios. Las cosas que Dios dice no las aceptamos, las despreciamos, las menospreciamos. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermano, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Y no hizo otra cosa, no dice que golpeó a su padre, que le dio unas trompadas, que le hizo, bueno, no, nada más le pidió la herencia. Ya eso fue suficiente el dolor para él, para el padre. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, porque no entienden, aunque se le explique, aunque se le hable, aunque se le enseñe, no quieren, porque se ha perdido el temor de Dios. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Dios tenga misericordia. Porque a veces en vez de hablarles, que a veces en vez de aconsejarles, de enseñarles el temor de Dios, a veces les pasamos la mano y los dejamos así. Hermanos, Dios tenga misericordia. Hay detallitos muy pequeños, quizás insignificantes, que nos llaman la atención. Hermanos, tómenlo como el consejo de Dios. Tomémoslo como la orientación divina para que no se pierda el temor de Dios. Las mujeres
como dice la palabra de Dios que deben vestir. Honesta, honrosamente. Sin embargo, si alguna pierde el temor de Dios y se aleja, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es enseñar. Enseñar, porque así es cuando se pierde el temor de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Veámoslo en verdad a la luz de las Escrituras. Y no solo se hace eso, se cae en cosas vergonzosas y terribles. ¿Por qué? Porque se pierde el temor de Dios. Esto sucede, hermano, cuando el temor de Dios se pierde. Para ir concluyendo, vamos a leer algo que hace 18 años aproximadamente se hizo. Y es una encuesta. Y vamos a hablar solo de jóvenes y de niños. No vamos a hablar de todos los mayores de edad. Dice aquí que los editores de una revista norteamericana hicieron un estudio profundo sobre la niñez en el 1992 al 93. De los 65 millones norteamericanos menores de 18 años, muchos viven en la pobreza. 22% vive en un hogar con un solo padre. Y casi el 3% vive sin ningún padre. La violencia entre los jóvenes es desenfrenada. Las peleas en los parques que solían terminar en unos golpes, en romperse la nariz, en hacerse algunos daños físicos, terminan ahora en una desgracia. Y ya ustedes lo han oído, ya ustedes lo han visto. ¿Qué sucede en las escuelas? ¿Qué sucede aquí y allá? Creo que ayer o no sé si antier, no vi esa información. Pero otro ataque en las escuelas. Otro ataque, no sé en qué lugar. Porque precisamente el hombre, el mundo vive sin temor de Dios. Y eso todo lo que trae la falta del temor de Dios. Las escuelas que una vez consideraron el hablar en clase, como una ofensa capital, ahora ya no es. Ahora controlan entre los niños el uso de armas, los interrogan sobre las drogas. Una buena educación pública, calles seguras y cenas familiares con ambos padres parecen antiguos recuerdos de un distante pasado, y eso hace 18 años. Los padres de aproximadamente 2.750 niños de entre 10 y 14 años empiezan a utilizar drogas ilegales, y más de 1,000 diarios cada día empiezan a beber alcohol. Cerca de la mitad de los estudiantes de enseñanza media abusan de las drogas, se involucran en acciones inmorales, y así sigue la lista de las desgracias a la que ha llevado a esta humanidad la falta del temor de Dios. Y como les decía, esta encuesta hace 18 años. Si esto fue hace 18 años, ¿cuál será la condición en nuestros días? ¿No es alarmante? Dice alguna encuesta, por ahí dice que de 2 que se casan, 1 se separa. Dios tenga misericordia. Hermanos, porque si se pierde el temor de Dios, lo estamos perdiendo todo. Yo creo que si pierdes las llaves de tu casa, no se puede comparar, o de tu carro, no se puede comparar cuando tú pierdes o cuando perdemos el temor de Dios. Cuando pierdes un hijo por muerte o por ausencia en el hogar, no se puede comparar cuando se pierde el temor de Dios. Cuando pierdes un esposo a una esposa, no se puede comparar si se pierde el temor de Dios. Hermanos, porque el temor de Dios frenará, cambiará todas estas situaciones. Si te mantienes en el temor de Dios, podrás lograr lo que el Señor quiera, mantenerte fiel, salvar tu alma, o quizás darle un buen ejemplo
a los que has perdido y restituirlos, traerlos, rescatarlos en el nombre del Señor. Pero que no se pierda el temor de Dios. Puedes perder un ojo, sí, puedes perder un ojo, pero no se puede comparar cuando se pierde el temor de Dios. Puedes perder el trabajo, pero no por el trabajo pierdas el temor de Dios. Puedes perder tus bienes, pero no se puede comparar si se pierde el temor de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y no perdió un ojo, no perdió un brazo, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, y dijo: Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque se mantuvo en el temor de Dios. Puedes perder mucho dinero en una inversión, pero no se puede comparar si pierdes el motivo de tu existencia, que es el alcanzar la salvación de tu alma. Porque el amor del dinero, lo repetimos y lo repetiremos, ha llevado a muchos a la desgracia y a la pérdida de la fe. Dios tenga misericordia. El amor del dinero, nada más. Que no por el afán de la vida pierdas la devoción, hermanos. La historia preciosa y linda que nos deja la palabra de Dios para nuestros tiempos dice que cada día estaban en el templo alabando y sirviendo al Señor. Cada día, todos los días, hermanos, que no se pierda la devoción. Desde el momento que le pierdes el sabor a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a la lectura de la palabra, a la devoción, hermanos, estás perdiendo el temor de Dios si dejas de hacer estas cosas. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque precisamente yo creo que cuando nos mantenemos en el temor de Dios, resistiremos, venceremos en el nombre del Señor. Sí, hermanos, en cada oración que tú hagas, pide y clama al Señor: Señor, ayúdame a entender qué sucede cuando el temor de Dios se pierde. Dios te bendiga. Ahora suplicamos que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y participación del Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, sea con cada uno de sus hijos, ahora y por siempre. Amén.